Michelangelo Merisi, más conocido como Caravaggio, es uno de los pintores más celebrados de la historia, pero al mismo tiempo fue un hombre rodeado de misterio, violento, macarra y orgulloso, pero tremendamente talentoso. En su historia cargada de contradicciones, no solo encontramos el relato de un genio de la pintura, pionero del tenebrismo, sino el origen de muchas ideas que han dado forma a nuestra sociedad. Michelangelo Merisi nació en Caravaggio el 29 de septiembre de 1571 y tomó el nombre de este pequeño pueblo en la región de Bérgamo, no muy lejos de Milán. Siendo de familia noble y cristiano, desde muy joven sintió la vocación de la pintura. Sorprende entonces que tuviera un alma tan afligida, tan inclinada al pecado. Al igual que su obra, su vida estuvo marcada por la lucha entre la luz y la oscuridad, lo sagrado y lo profano. Los excesos y la delincuencia marcaron la vida de Caravaggio, genio como nadie, pero un hombre con múltiples contradicciones que pasó gran parte de su vida huyendo de sí mismo, hasta que el destino se volvió contra él. Fue capaz de plasmar la miseria de su alrededor, los bajos fondos de Roma, Nápoles y Florencia, en unas pinturas que han pasado a la historia como absolutas obras maestras. Este videoensayo tratará de analizar su figura por medio de sus obras, para así poder entender cómo el artista de la oscuridad pudo cambiar la historia para siempre, a cambio de vender su alma al diablo. Imagina que eres un ciudadano romano a principios del siglo XVII. Entras en una iglesia cristiana y ves esto. Entonces, por situarnos, no hay TikTok, Instagram o Photoshop, y la única forma de representar la realidad es por medio de pinturas o esculturas. Pues entras, digamos, en Santa María del Popolo en Roma y ves esto por primera vez. Este hecho cobra mayor relevancia teniendo en cuenta que la pintura religiosa venía de esto. En el siglo XVI el mundo estaba acostumbrado al Renacimiento, la belleza ideal, perspectiva lineal o composiciones equilibradas, para más tarde dar paso al manierismo, esa forma de representar la realidad por medio de formas exageradas, estructuras complejas y pinturas sofisticadas que generalmente destacaban el talento del artista. Pero luego entras en una iglesia y ves esto, tan distinto, tan visceral, tan sobrecogedor. La escena es conocida de sobra por todos. Judas Iscariote traicionó a Jesús con el famoso beso en plena noche. Jesucristo parece ser el único que no se mueve dentro del caos de la escena. Apenado por la traición, Cristo baja la mirada con sus manos en actitud de oración, sin oponer resistencia, justo como se recoge en la Biblia. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Pero Caravaggio va más allá e incluye no una sino 3 escenas de la Biblia: la mencionada traición de Judas, la captura de Jesús y la huida de los apóstoles. El último que quedó es San Juan y cuentan las leyendas que tuvo que huir desnudo. Caravaggio es un maestro de la síntesis emocional. Sabe recoger el núcleo de la escena, extraer toda la emoción y plasmarla en una imagen, en un solo vistazo. Y esto lo hace en gran parte gracias a la luz. Es tan dramática y simbólica la escena que te hace estar inmerso en ella misma. Te permite escuchar la armadura, la respiración, el olor, sentir cómo la mano toca la carne, el sonido. El realismo de Caravaggio sorprende y emociona. Hasta en las uñas se puede apreciar la suciedad. Te hace sentir parte de lo ocurrido por medio de un realismo nunca antes visto, y esto te conduce al corazón de la cuestión, que te emociona sin necesidad de ser cristiano para sentirlo. Hay que tener en cuenta que la pintura religiosa venía de esto. En la época de Caravaggio, la Iglesia buscaba algo muy distinto durante la Contrarreforma para luchar contra el protestantismo. En el Concilio de Trento, Carlo Borromeo estableció que el arte debía ayudar a los cristianos a entender y conectar con la fe. La Iglesia se sentía amenazada por la Reforma de Lutero, un movimiento que generó divisiones dentro de la misma. Dio lugar a varias décadas de conflicto armado, algo que transformó a las principales capitales religiosas, como por ejemplo Roma, y con ello la vida y obra de Caravaggio. En aquel entonces había mucha gente analfabeta, por lo que la pintura era una gran forma de dar a conocer la doctrina cristiana. Pero la innovación de las obras de Caravaggio respecto a las anteriores es que no solo se entienden, sino que se sienten. Eso sí, esta innovación en muchas ocasiones provocó que sus obras se vieran como provocativas y vulgares, ganándose varios enemigos dentro de la Iglesia. Caravaggio nunca dejó nada por escrito que explicara su técnica. Se puede decir que llevaba el don de la pintura dentro de sí mismo. Se sabe que le gustaba pintar con modelo y que era muy rápido. No existen pinturas inacabadas tampoco,
por lo que no se puede delimitar su proceso. Sí que es seguro que la base de sus obras era de aceite y de pigmentos oscuros, incluso a veces de arena. Después solía realizar el boceto, que era como una especie de referencia para colocar al modelo correctamente en cada sesión de pintura. No acostumbraba a dibujar, es decir, pintaba directamente, de seguido, con el objetivo de representar la realidad de la mejor forma posible. Con esta técnica, Caravaggio inventó un nuevo tipo de cuadro, un nuevo movimiento. Es la pintura de la vida cotidiana, de los trabajadores, comerciantes, ladrones. La belleza se esconde en la imperfección, en el vaivén de las calles y la oscuridad de Roma. Caravaggio cree que es ahí donde se esconde Dios, en los impuros y pecadores. Pero claro, en el siglo XVI esto era visto como vulgar, como una ofensa a la Iglesia. Caravaggio desafió los estándares de su época, rompió todos los cánones, provocó hasta el mismísimo Papa para erigirse como toda una eminencia. Y hacerlo no fue un camino sencillo, ya que entre cuadro y cuadro Caravaggio robaba, frecuentaba burdeles e iniciaba peleas, hasta el punto de que fue condenado a muerte. Pero el cliché del artista atormentado está demasiado manido quizá. Caravaggio desde luego que no fue eso. La violencia estuvo presente en su vida, sí, desde su infancia, por eso es tan común la representación de la ira en sus obras, pero hay razones para todo esto. Razones escondidas en los hechos de su propia vida, una vida horrible rodeada de muerte, pero que sin analizarla no podremos comprender el porqué de sus inclinaciones. La familia de Caravaggio gozó siempre de una buena posición social. Su padre, Fermo Merisi, servía a Francisco Sforza, una familia de nobles italianos. Su madre, Lucia Aratori, también pertenecía a una familia de ascendencia adinerada. Caravaggio pasó sus primeros años en Milán, una ciudad que en aquel entonces estaba administrada por un gobernador designado por Madrid. Junto a Roma, era foco de disputas religiosas y culturales. Pero desde muy joven, la tragedia tocó a la puerta de Caravaggio. Durante su infancia, la peste asoló Milán. En las regiones de Lombardía y Véneto fallecieron alrededor de 300.000 personas, y entre ellas se encontraban el padre, los tíos, primos y hermanos de Caravaggio. Tras la muerte de su padre, el joven pintor entró a trabajar como aprendiz del lombardo Simone Peterzano en 1584. Él le enseña los valores de la escuela lombarda, ese gusto por la luz, el color y la sensualidad, representación natural y gusto por la narrativa. También le instruye en los principios de la maniera, que estaba empezando a predominar en Roma. Es una forma de pintar académica, basada en la imitación de maestros romanos. En cambio, en la Lombardía empezaba a desarrollarse un estilo libre y cercano a la realidad, del que Caravaggio se volvería pionero. Poco a poco empieza a empaparse de sus primeras influencias gracias a su maestro. Tiziano, Miguel Ángel, Da Vinci o Giorgione empiezan a rondar la cabeza de nuestro pintor. Al terminar su educación, partió hacia Roma, donde su carrera y su vida darían un vuelco completo. En su camino se detiene en Parma, donde conoce la obra de Annibale Carracci, Sebastiano del Piombo o Masaccio. Justo entonces, en 1590, la madre de Caravaggio falleció. Huérfano y con serios problemas económicos, Caravaggio se vio solo en una ciudad salvaje y competitiva como Roma. Llegó a la capital italiana, según su biógrafo y por un retrato del propio Caravaggio que se perdió, citó, desnudo y extremadamente necesitado, sin una dirección fija y sin provisiones, además corto de dinero. En esta época Roma era la capital artística y cultural, la cristiandad estaba en auge y es la ciudad perfecta para hacerse un nombre como artista. La economía de Caravaggio estaba al límite cuando empezó a forjarse importantes amistades, como la del pintor Prospero Orsi, que le introdujo en el círculo de los grandes coleccionistas de arte. Hizo amistad también con el arquitecto Honorio Longhi, que lo introdujo en el mundo de los bajos fondos y las peleas callejeras romanas, y con el joven siciliano Mario Miniti, que le sirvió de modelo y años más tarde fue su ayudante en Sicilia. Estas amistades con la élite de la ciudad y también por su buena posición de la familia son sin duda uno de los catalizadores de su carrera. Entonces se aloja en casa de un sacerdote y suele frecuentar tabernas inmundas y oscuros callejones, donde se empapa de la vida humilde de la ciudad. Se cree que fue en esta época cuando contrajo la malaria, y es que Caravaggio, según su biógrafo, era, cito, omnisexual, es decir, le interesaba todo. Se dice que se relacionaba mucho con los limpiapinceles, así se llamaban estos jóvenes que se dedicaban precisamente a eso. Había uno que se llamaba Secco, al que pintó en varias ocasiones, y parece que era su amante y musa. Al contraer la fiebre de la malaria y salir del hospital,
Pintó Baco enfermo, quizá un autorretrato, realizado con la ayuda de un espejo a la salida del hospital. Aquí se observa una actitud hedonista, es la representación del placer enfrentado al dolor y la enfermedad. Tras salir del hospital fue acogido por el Cavalier de Arpino, pintor de la alta sociedad y del Papa Clemente VIII. Así conocerá a cardenales y marchantes y empezará a pintar floreros y bodegones, estableciendo a la naturaleza muerta como género autónomo. En esta época Roma, al igual que muchas otras ciudades italianas como Milán o Florencia, estaba posicionada como foco cultural y artístico, pero también era un lugar con una competitividad feroz. La Roma de esta época es la ciudad de los ladrones, comerciantes, prostitutas y estafadores. El honor brilla por su ausencia y en ese sentido Caravaggio se hará un hueco entre los bajos fondos de la ciudad. Conoce el espíritu contrarreformista de Carlo Borromeo, arzobispo de Milán, contrario al gobernador de Madrid y defensor del pauperismo. Lo que predica es el acercamiento a los desposeídos, la idea de que el misterio de la pasión de Cristo está sucediendo en la vida diaria, a cada instante, y es ahí donde Caravaggio se inspira para sus obras, no en los santos ni los poderosos. Predica una vuelta a la sencillez y a la pobreza. Dios está más cerca de estos y no de la élite. Para ello, su punto de partida es aceptar a estos tal y como son, al pecador, pobre y delincuente. Caravaggio siguió su carrera en el Palazzo Colonna, pero pronto lo abandonó porque solamente copiaba obras y él tenía otras aspiraciones. El cardenal Francesco Maria del Monte, un importante coleccionista y mecenas, buscaba nuevos artistas e invitó a Caravaggio a entrar en su círculo más cercano. Gracias a esto, la fama del artista se extendió, consiguiendo los encargos más importantes de la ciudad. En 1595, Caravaggio se instaló en el Palacio Madama. Allí fue contratado para decorar la Capilla Contarelli, en la iglesia de San Luis de los Franceses, donde pintó el Martirio de San Mateo y mi obra favorita, personalmente, la Vocación de San Mateo. Y me gustaría detenerme aquí por un momento. Para Caravaggio era muy importante el Evangelio de San Mateo, especialmente por el trato que se hace en ellas de la misericordia. La idea es que Dios prefiere a los míseros y humildes, pero esto es completamente distinto a lo que exigía la Iglesia. No es solo que fuera muy fiel a la Escritura, sino que le daba una intensidad única. Es como si estuviéramos ahí mismo, como si los personajes salieran de la pintura y nos introdujéramos con ellos en la escena. Caravaggio nos introduce en el momento en el que Jesús llama a San Mateo para que sea su discípulo. Cristo está representado como un vagabundo de pies sucios. La luz penetra a través de la puerta iluminando las espaldas de Jesús y de Pedro, que ha entrado con él en la habitación. Su rostro está ligeramente iluminado, como flotando, y su mano se alza recordando a la mano de Adán, de Miguel Ángel. Señala a San Mateo que con un gesto dudoso mira a Jesús como diciendo: ¿Quién? ¿Yo? El resto de los recaudadores parecen absortos en sus tareas, ajenos a la presencia divina que acaba de llenar la escena. Esta situación ya la conocemos de la Biblia. Cito: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Pero Caravaggio introduce aquí un momento de duda, una vacilación, una reflexión. Mira cómo Mateo se señala con esa expresión contrariada. Caravaggio no solo sabe extraer el quid de la cuestión, sino provocar al espectador una sensación especial. La inteligibilidad de la escena ya se da por supuesta. Caravaggio va más allá, y esa intensidad y dramatismo lo consigue por medio de una técnica de pintura nunca antes vista, el claroscuro. La luz de Caravaggio recuerda incluso a una película del cine negro. Sus cuadros son fotogramas en los que la luz se maneja como si de un foco se tratara, para iluminar rostros y resaltar gestos. Y ahí donde no hay luz, la tiniebla es hasta más significativa. La luz es un personaje más en Caravaggio. Para nosotros esto puede ser perfectamente familiar. Es esa luz del atardecer, la golden hour que se llama. Jesús está ligeramente iluminado, solo un poco en el rostro. En cambio, el joven acompañante está iluminado por completo. Otra vez, son los impuros los que tienen la atención de Dios. Además, por otra parte, esa luz tan significativa elimina la necesidad de añadir un fondo. Caravaggio puede poner una simple pared lisa y oscura porque no necesita más contexto, aparte de esa luz tan vigorizante. Con esto, Caravaggio dio comienzo a una forma de naturalismo nunca antes vista, una visión natural, cercana de lo divino, escondido en esos reductos olvidados de la sociedad, donde nadie se atrevía a mirar, nadie menos él, porque él formaba parte de esa oscuridad. El genio de este artista está a la altura de una vida desordenada y conflictiva.
Sus modelos no son ricos burgueses, ni santos, ni bellas damas cortesanas, sino vagabundos, prostitutas y gentes de baja estima con las que él mismo convive en las calles. Caravaggio refleja la realidad tal cual en sus pinturas. En ellas no hay adornos ni florituras, no hay paisaje ni profundidad, pero sí mucha verdad y humanidad. Y la realidad, generalmente, suele ser rechazada por aquellos que pretenden esconderla. Durante su vida, Caravaggio fue detenido en varias ocasiones por continuas peleas, juergas y borracheras. Fue acusado de sodomía y pederastia, ataques a la autoridad e incluso mutilaciones genitales. Sí, has escuchado bien. Más adelante lo veremos. Caravaggio escandalizaba con su arte, pero a él no le importaba lo más mínimo. Uno de los motivos, aparte del realismo extremo de su arte, era la selección de sus modelos. Usaba gente real para sus obras, su inspiración era la propia vida. Para algunos, sobre todo la Iglesia, este realismo era vulgar, pero para otros significaba humanidad y, sin duda, subrayaba los principios de revelación e identificación que Caravaggio buscaba en el arte. Por ejemplo, se sirvió de la prostituta Filide Melandroni como modelo para su obra Santa Catalina. En Joven con un cordero, el modelo perfectamente podría ser cualquiera que frecuentaba las calles de la ciudad. Esa mirada provocativa, esa posición lasciva, le ganaron a Caravaggio acusaciones de blasfemia. Y más teniendo en cuenta que el carnero es símbolo de Cristo y los cuernos símbolo de la cruz. En el martirio de San Mateo vuelve a violar el decoro. Fíjate en la luz. El iluminado es precisamente el verdugo de la escena, no el santo. Hasta el verdugo, si acepta la gracia, es capaz de salvarse. La luz divina también llega a los pecadores, pecadores como Caravaggio. Nuestro pintor fue llevado a juicio hasta 11 veces. Su biógrafo así lo recoge. Cito: fue arrestado por llevar una espada el 4 de mayo de 1598, demandado por golpear a un hombre con un bastón en 1600, acusado de insultar y atacar a un hombre con una espada en 1601, detenido por su implicación en un asalto a un camarero por servirle alcachofas en 1604, arrestado por tirarle piedras a un policía y el 28 de 1606 sentenciado a muerte por matar a otra persona. Caravaggio estaba jugando con Ranuccio Tomassoni, un aristócrata de la época, un partido de palla corda, un deporte similar al tenis. Se desconocen los motivos de la pelea, si fue por un tema deportivo, un asunto de honor o incluso por una mujer, pero Caravaggio no dudó en derribar al joven. Tomassoni le hirió con su espada y en un arrebato de ira, Caravaggio le mutiló el pene con la espada, cortándole la femoral, lo que provocó que la víctima se desangrara y finalmente muriera. Sentenciado a muerte, huyó a Nápoles mientras se tramitaba el indulto papal, algo que nunca llegaría. En esta época empezó a sufrir de neurosífilis, una enfermedad mental que le afectaba la memoria y le provocaba delirios y saturnismo. Probablemente esto fuera provocado porque acostumbraba a chupar el pincel de color blanco, que tenía plomo. Poco tiempo más tarde marchó a Malta, donde quiso hacerse caballero de la orden para limpiar su imagen. Los Colonna, que ya la habían protegido en Roma y Nápoles, le recomendaron al gran maestre y quiso hacerse caballero. Fue aceptado y aprovechó para decorar la orden, donde pintó la decapitación de San Juan Bautista. Irónicamente, esta fue la única obra que firmó en vida, justo donde se derrama la sangre de la cabeza de San Juan Bautista. Al igual que él, la cabeza de Caravaggio también tenía un precio. Al graduarse de caballero, tuvo otra pelea en la que resultó herido y como resultado huyó a Sicilia. Después de 9 meses en la isla, en el verano de 1609, Caravaggio regresó a Nápoles. En Nápoles, aunque estaba a salvo de sus enemigos bajo la protección de los Colonna, fue víctima de un intento de asesinato, hasta el punto de que hubo rumores de que había muerto. Fue entonces cuando pintó el entierro de Santa Lucía o la resurrección de Lázaro. Había huido de la pena de muerte de Roma y seguía metiéndose en peleas. Por eso, provocador como siempre, pintó David y Goliat. En la obra, él mismo se pinta como David y como Goliat. David es un Caravaggio niño e inocente, decapitándose a sí mismo, un adulto pecador y despreciable. Se dice que regaló esta pintura al Papa como muestra de que había dejado su antigua vida atrás. Gracias al sacerdote dominico e inquisidor Donato Gentile, un conocido de la marquesa Colonna, Caravaggio logró que el cardenal aceptara verlo personalmente para solicitar el indulto. Eso sí, a cambio, le pidió 3 cuadros. Caravaggio se dirigió a Porto Ercole, cerca de Nápoles, para coger un barco, pero nunca llegó a su destino. En 2010, en un cementerio de Porto Ercole, se exhumó un cadáver que fue datado entre los siglos XVI o XVII. Se trataba de un varón de unos 65 metros de altura y que tenía entre 35 y 40 años cuando falleció. Era Caravaggio.
El informe forense determinó que la causa probable de la muerte fue una infección causada por un Staphylococcus dorado, una herida causada generalmente por armas blancas. Puede ser que una herida provocada por la espada de Ranuccio Tomassoni aquel día jugando a palla corda, antes de caer muerto a manos de Caravaggio. Lo que está claro es que Caravaggio desafió todo cuanto pudo durante su vida, no entendía de reglas ni de normas. No extraña entonces que no fuera un pintor del gusto de sus contemporáneos. La moral que impuso la Contrarreforma se sentía más cómoda con obras clasistas como la de Carracci, más elitistas y refinadas. A pesar de estos conflictos y adversidades a los que se enfrentó, Caravaggio ejemplifica cómo estos desafíos pueden ser una fuente de impulso creativo. Su perseverancia en la producción artística a pesar de las dificultades personales destaca la importancia de la dedicación a todo aquello que nos llena. Él tenía una visión y no dejó que nadie le distrayera. Su vida moralmente ambigua, a caballo entre la luz y la oscuridad, lo impuro y lo sagrado, siempre será el legado de un alma rota, pero que nunca renegó del poder del arte.